Yo creo que, yo sí digo que hay que tener más paciencia y más humildad. Creo que la derecha tiene muy buenos pensadores. Yo los he debatido en muchos escenarios hace 10, 15 años y hay gente muy, muy responsable, que uno no está de acuerdo con ellos, pero que tienen una argumentación sólida. Y yo me los he encontrado en todos los continentes. Yo les agradezco a Isabel, porque creo que lo que Isabel nos ha presentado hoy nos da un mapa. Lástima no tenerla acá para poder conversar cosas y hacer más preguntas de las que me parece importante. Pero yo sí quisiera hacer dos para que sean las primeras del por qué el abandono de la investigación cuando en el mundo se ha avanzado bastante en introducir la investigación como parte de una estrategia pedagógica. Le podría mencionar hoy 10, 12 reformas mundiales en donde está al orden del día. Y la investigación en el doble sentido, la investigación de los niños y las niñas y dar el paso a un maestro investigador. Hay algo de sistematización, pero no lo vi en ese sentido. Y la segunda pregunta tiene que ver con a veces deja el sabor de una cosa tan mexicana que pierde la relación a lo universal. Y yo ahí sí soy más de que en este tiempo tenemos que pugnar por ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos e hijas de la aldea. No podemos darle tantas prerrogativas a la globalización que no le demos lugar a lo que somos, que fue lo que nos pasó en los últimos 20 años con todas las políticas de la OCDE, el Banco Mundial, el BID, encima tratando de construirnos a través del STEM, pero luego nos encontramos con que iban desapareciendo los territorios, iban desapareciendo los países y terminábamos simplemente en una política general. Dejaría esas dos preguntas, Isabel, para que comencemos a dialogar. Habrían otras, pero me parece que luego las abordamos, pero sí quiero felicitarte porque veo que ha sido un trabajo muy grande y nos va a servir mucho en América Latina a los que estamos dando estas peleas. Yo sí espero tomar de la nueva escuela mexicana para la nueva escuela colombiana y dar las peleas desde la nueva escuela mexicana. Quisiera también, antes de empezar, como les he hecho una reelaboración de esto. Yo quiero ir más como por todos los caminos de la crítica. Pues soy un educador popular y me reconocen como pensador de las pedagogías críticas y no quiero entrar en forma directa, pero sí quiero dar algunos puntos que desde la perspectiva crítica permita transformar esos sentidos. Pero yo quiero traer también, como hemos traído presente acá, a los compañeros, a Carlos, a Sergio, a Teresa. También quiero traer dos compañeros del sur que se nos murieron este año. Carlos Rodríguez Brandao, con quien curiosamente este es el último libro que publicó él y lo escribimos los dos, coordinamos los dos, Investigar desde el Sur. Está introduciendo una discusión fuerte en general sobre estos asuntos de la investigación, pero quisiera hacer una cita de Carlos que creo que nos ilustra bien y que sirve bien para este sentido de los territorios y de los otros saberes que están en la propuesta de la nueva escuela mexicana. Dice Carlos: veo que no se trata de estar atento y con la misma atención con la que leemos los libros que nos llegan a cada momento de Europa, aprender a oír y a leer también
lo que dicen y escriben las mujeres y los hombres pertenecientes a los muchos pueblos de nuestro continente. Aprender a oírlos y leerlos, no como seres de folclore, o como autores de algo que solo tiene sentido cuando es retraducido por mí. Pero no, leámoslos como sabios, entre maestros y doctores que nos llegan de una otra cultura. No una cultura vista como algo simple, rústico, primitivo, inculto, salvaje, popular, delante de las calidades de nuestra cultura. No, culturas otras y delante de la de nosotros, solo diferentes. Y una cita de el Nano Balbo. Hay un libro que se vendió mucho en Argentina que se llama Un Maestro, de Sacamón, que es uno de los grandes autores argentinos. Este es un maestro que fue torturado por la dictadura y siguió su lucha, quedó sordo, pero siguió su lucha organizando sindicatos, organizando movimientos de la educación, siempre aparecía por distintos lugares de América Latina. Y es un referente y quiero traerlo hoy acá porque sigue siendo parte de esos que nos han iluminado en estas luchas y que nos han permitido, como dicen que decía Newton, que miramos lejos porque estamos parados en hombros de gigantes. Y aquí también mi homenaje al Nano Balbo, ante ustedes, dice Nano, en la educación popular. En la educación popular, un encuentro no se cierra. Donde hay aprendizajes, hay aperturas, no cierres. De un aprendizaje surgen preguntas, obviamente que para formular preguntas yo necesito saberes, necesito conocimientos. Toda pregunta es una hipótesis. En ese sentido, ser educador popular es desafiarse a sí mismo todos los días. Con este homenaje a estos dos queridos amigos, quiero plantear un poco desde dónde hablo, muy rápidamente, porque en dónde estoy, porque uno habla desde donde tiene los pies en los territorios. En primer lugar, estoy en un proyecto que se llama Planeta Paz, Sectores Sociales Populares para la Paz en Colombia. En estos momentos acompañamos el proceso de negociación con las guerrillas en Colombia. En segundo lugar, participo en un proceso que se llama Movilización Social por la Educación, que tiene presencia nacional y es uno de los grupos de interlocución con la ministra de Educación para la nueva ley. Y allí lo que buscamos es un poco construir la educación como un derecho pleno, y como un derecho pleno que sea capaz de ser releído con las nuevas realidades. En tercer momento, participo en la Expedición Pedagógica Nacional, que es, bueno, aquí están comenzando la expedición pedagógica por el sur, por Baja California Sur. Hay unos maestros que están ahí, vienen toda la semana entrante y me han invitado a dar una conferencia en la constitución del movimiento pedagógico mexicano. Van a recorrer parte de Baja California Sur toda esta semana. Ese movimiento pedagógico precisamente enraiza en lo que es el fundamento de esta ley que ustedes proponen, y es que la escuela ya está cambiando. O sea, cuando vino toda la ofensiva, como voy a hablar enseguida, del capitalismo, de proponernos una única educación a nivel mundial, nosotros en Colombia en el año 2001-2002 dijimos, no vamos a ir a una escuela única. La escuela que debe salir para los cambios que está viviendo el mundo ya está saliendo, está en la escuela misma. Hay infinidad de maestros y maestras transformando la escuela. Entonces tenemos un planteamiento sobre viajes, se viaja, pero se viaja para conocer lo nuevo, lo inédito, lo que está sucediendo que yo no reconozco,
Y entonces ahí, por ejemplo, en Colombia recorrimos 192 municipios de 1.200 que tiene el país y encontramos 3.700 prácticas educativas y pedagógicas que estaban transformando la escuela. Entonces, el lema de nosotros en la expedición pedagógica es: hay múltiples maneras de ser maestro y hacer escuela. No hay una, que era lo que proponían el Banco y la OCDE a comienzo del año 2000. El cuarto asunto en el que estoy es en el movimiento pedagógico nacional. En Colombia, el sindicato de maestros, que no tiene nada que ver con la CENTE acá en Colombia, de los 15 ejecutivos, 14 son de izquierda y hay un sindicato único nacional. Y allí el sindicato, desde hace 40 años, 1982, consideró, por algunas circunstancias que no es del caso analizar acá, que el maestro no era simplemente un trabajador clásico, en el sentido de trabajador manual, sino que era un trabajador con características específicas y que no era, había que transformar la idea de lo económico y lo político, porque lo que hacía, lo que le daba especificidad al trabajo del maestro es la pedagogía. Y que la pedagogía era en alguna medida una herramienta de lucha, cuando el maestro y la maestra sabían tenerla. Ahora andamos en la construcción del movimiento pedagógico del siglo XXI. Bueno, hablando desde esos lugares, quisiera iniciar la reflexión como educador popular con una cita de Moacir Gadotti, que me gusta a mí repetir para colocar el lugar de la educación popular. Dice Gadotti: la historia de las ideas pedagógicas en estos tiempos presenta importantes marcos teóricos. Entre los más significativos está sin duda la obra de Paulo Freire. Con su producción por referencia, muchos educadores, principalmente de América Latina y de muchos lugares del mundo, consolidaron uno de los paradigmas más ricos de la pedagogía contemporánea, la educación popular. La gran contribución del pensamiento pedagógico latinoamericano a la pedagogía mundial. Y ahí me interesa para la discusión que reconozcamos que en la modernidad han existido 4 paradigmas educativos y pedagógicos. 1, el alemán; 2, el francés; 3, el sajón; y 4, el latinoamericano. Es decir que en muchos lugares y en muchas universidades, aún de la misma Europa, se estudia como 4º paradigma el latinoamericano. Y se corre a esta vertiente de Paulo Freire y se avanza también en las reflexiones sobre Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que varios. Con ese norte, entonces digamos que para mí, ¿cuál sería el asunto central de lo que tenemos que ver en un foro que se pregunta por el pensamiento crítico para territorializar educaciones transformadoras? Para mí el asunto central es la ética. Creo que es un asunto que no he visto discutir tampoco hoy, y me parece bien importante. ¿Por qué? Porque la ética, ¿qué es lo que nos está colocando? La ética nos está diciendo: la escuela neutra no existe. Los valores tienen intereses y las personas poseen esos intereses. Es decir, cada ser humano es portador de unos valores que pone en juego en el acto educativo. Maestro y maestra, perdónenme la expresión, que no ponen en juego esos valores en el acto educativo, es un idiota útil, que no sabe de quién, y que al no saber de quién, entonces está reproduciendo procesos y dinámicas a los que no correspondo. Por eso va a ser tan importante que el maestro y la maestra se plantean la no neutralidad, pero es una no neutralidad derivada de los valores que porta, porque también lo que hay en disputa en este país hoy
es un proyecto de valores, un proyecto de ética, porque es muy fácil atacar el mercado, es muy fácil atacar la competitividad, es muy fácil atacar, pero entrar a la discusión de los valores, ¿por qué se portan unos valores? ¿Por qué se han acabado valores en la sociedad? Porque pareciera también que dejamos el problema de los valores como si fuera un asunto de la religión y a veces nos escudamos en un discurso a veces ateo, dieciochesco, para dejar que esas cosas no corran. Por eso yo sí quisiera ahí entrar por ahí, con mucho respeto, y decirles, si no tenemos claro lo de la ética de entrada al proceso educativo, vamos a iniciar perdidos. Y vamos a iniciar perdidos, y me parece que va a ser uno de los asuntos centrales de colocarle al maestro, maestra allá en el centro educativo, antes de revisar los textos, que se hagan las preguntas básicas para poder dar respuesta a esa identidad. Segundo elemento, el pensamiento crítico. A mí me parece que en algunas de las cosas que he visto, y por eso tomé este camino, que he visto en las notas de televisión, hay un desconocimiento muy grande y se les olvida que el pensamiento crítico es el fundamento de la modernidad y es el fundamento del pensamiento científico. Porque el pensamiento crítico surge en el humanismo, y surge en el humanismo que enfrenta la mirada teológica del mundo que se había organizado desde el Imperio Romano, cuando se alía y convierte a la religión católica en la religión del Estado y convierte a la teología en la única manera de explicar el mundo, esa teología escolástica. Y entonces nos encontramos que el pensamiento crítico surge con el humanismo porque fue necesario enfrentar el teocentrismo en el cual estaba montado todo ese pensamiento y hacer la descentración de Dios para colocar en el centro al humano fue lo que hizo el pensamiento humanista. Y yo tengo por ahí textos donde muestro durante 300, 400 años cómo se construyó el pensamiento humanista. Entonces digamos que hoy estamos peleando con el antropocentrismo, desde el biocentrismo, pero ganar el antropocentrismo fue una larga lucha de crítica en la humanidad para darle lugar al humano. A veces se nos olvida y pareciera que a nombre de todos los discursos que se van poniendo de moda, se olvidan que el mundo es una espiral que a veces va y vuelve sobre él mismo para ese proceso. Por eso, si pudiéramos decirlo en estos tiempos, en el cristianismo el camino de las herejías son muchas, y el camino de las herejías son parte de ese problema de una búsqueda, un entendimiento de las formas sagradas distintas a las maneras como la veía la iglesia oficial. Entonces digamos que el origen del pensamiento científico está en la crítica, y está en la crítica, coloquémoslo solo dos lugares: Descartes. El pienso luego existo significa un giro copernicano, así peleemos con él hoy, con todas las cosas, pero a veces desconocer la historia tiene muchos peligros. Y Newton, porque Newton en alguna medida organiza la naturaleza a través de leyes que nos van a llevar durante 400 años, y vamos a necesitar a la física relativista y vamos a necesitar a la física cuántica para replantear esa manera de mirar la ciencia propia de Newton como la única manera de la ciencia. Pero Newton y Descartes van a ser dos lugares de paso obligados para un pensamiento.
nos pudiéramos quedar acá mostrando como para poder que ese pensamiento más centrado en el antropocentrismo entrara a la academia fue una pelea larguísima. Primero tuvo que entrar a los reyes, y los reyes hicieron una cosa que llamaban unos convevios, y allí invitaban a los científicos para que explicaran sus cosas, para que las entendiera la gente, porque la iglesia lo prohibía. No entraron a la universidad en Inglaterra sino hasta finales del siglo XVII. A veces se nos pierde la perspectiva de que el mundo es de lucha, de que el mundo es de conflicto, y que es el conflicto, y que nosotros por eso, precisamente por la ética, por los valores que representamos, estamos en permanente conflicto. Que cuando las sociedades se acomodan y no tienen ética, no tienen intereses, no tienen orientación, la sociedad termina simplemente en manos del más rico. Acabamos de ver la presentación maravillosa de Peter, en donde nos muestra, si ustedes vuelven a leer lo de Peter con mucho cuidado, es lo que está pasando en México, es lo que estamos viendo en los medios con la nueva escuela mexicana. Yo les envié, y le pido a Rosalinda, le envié una referencia de un texto, que espero que se los envíe a los participantes, que muestra cómo la extrema derecha hoy se ha organizado contra el Vaticano. Hay que leérselo. Es el mapa más bueno de la extrema derecha en el mundo que yo he visto en los últimos tiempos. Lo que yo quiero es que entendamos que hay conflicto, que la sociedad se mueve en estos conflictos. Y si ayer se peleó con la iglesia, hoy toda esta derecha también anda peleando con la iglesia. Entonces uno tiene que evitar esos análisis que nos. Entonces digamos que el gran problema de la crítica es que tiene múltiples sentidos en Occidente. Entonces tenemos una crítica que es esa crítica básica que hizo esa discusión con todo ese pensamiento. También va a ser la crítica de Kant, que va a ser una crítica liberal, que básicamente va a instaurar el pensamiento y la razón a través de sus críticas. Va a existir la crítica marxista desde las condiciones materiales. Va a venir el replanteamiento de la escuela de Frankfurt, va a venir el postestructuralismo. Vamos a encontrarnos con esas teorías líquidas hoy. Es decir, hay muchos lugares de crítica. Por eso cuando uno le dice que es de pensamiento crítico, hay que entrar a leer para saber dónde está parado el pensamiento crítico. Por eso, cuando el pensamiento crítico va a la pedagogía, yo diría que hay 5 lugares hoy en donde eso es muy claro. El primer lugar es cuando John Dewey, en 1906, le dice a Boyd y Rabi que habían planteado el currículo, que esa es la conversación que tenemos, y nos han escuchado a veces, con Luis Bonilla. Es decir, el currículo no tiene que existir siempre. El currículo es una creación. El currículo tiene fecha de nacimiento, es en el año 1893, en las escuelas de la Steel Company en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde es necesario colocar todo el método taylorista para enseñar. Y surgen las clases de 50 minutos, 1 hora, ahí surgen. Entonces digamos que, y John Dewey, cuando en 1906 reacciona a eso, dice, la escuela no es una fábrica. Ya lo había dicho en 1906 en su libro Educación y Democracia. Pero además definió y dice, para ser crítico de eso, dice, es necesario hacer un examen activo, persistente y cuidadosa de toda ciencia o sistema de pensamiento. Es la versión liberal, pero miren la preciosidad de texto. Es el examen, la crítica, dice John Dewey, es el examen activo, persistente y cuidadosa de toda ciencia o sistema de pensamiento.
Y uno o dos reflexiones acá. Dos, la posición de Marx. Marx va a decir las condiciones materiales de la producción van a determinar en cada época el actuar y el pensar de las personas, la producción. Pero va a decir la escuela de Frankfurt, cuestionando a Marx, va a decir toda actividad está orientada por los intereses del tipo de ciencia y económico de la sociedad. Es decir, el Frankfurt lo que va a decir, y esto es muy importante para la discusión que ustedes tienen, Frankfurt va a decir que toda actividad está orientada por los intereses del tipo de ciencia, es decir, por la manera como yo seleccione el conocimiento y económico de la sociedad, y va a ir, en ese sentido, va a ir más allá de Marx, porque nos va a introducir en el problema de las relaciones sociales que es tan importante para el capitalismo. En ese sentido, hoy, para introducir cosas más allá de lo avanzando sobre lo de Peter, yo creo personalmente que es necesario hoy, para construir la crítica al capitalismo de hoy, que no es el mismo capitalismo que vio Marx, no es el mismo capitalismo que vio la escuela de Frankfurt, no es el mismo capitalismo que tuvo que resistir Cárdenas acá, no es el mismo capitalismo que enfrentamos en la globalización. Estamos frente a un nuevo capitalismo, voy a hablar luego de eso. Hoy nos aparece el capitalismo cognitivo de base digital, con una particularidad en el análisis. Yo digo, ese capitalismo cognitivo de base digital tiene un asunto nuevo, y es que su dirección intelectual es de Valle Silicon. Y al tener la dirección intelectual de Valle Silicon, acabamos de oír a Peter, nos coloca frente a 5 cosas que tenemos que criticar, y tenemos que ver cómo lo vamos a criticar. Uno, el proceso de algoritmización de la vida humana. La vida humana está hoy sometida a un sistema de algoritmos. Yo, por ejemplo, cuando discuto con los marxistas en Colombia, bueno, y afuera también, les digo, cuando surge esta cosa les digo, bueno, explíquenme qué dice Marx de los algoritmos. Marx no los vio. Marx lo que pudo ver fue un primer surgimiento del mundo de las máquinas, que está en el tomo 3 del Capital y en la introducción a la economía política, a la crítica de la economía política. Pero no le podemos pedir al pobre viejo que se murió hace tanto tiempo que nos explique el mundo de hoy. Es un clásico, y como clásico nos sirve para jalar, y si tomamos ese capítulo del mundo de las máquinas vamos a poder lograr. 2. A nosotros, los que estamos acá como educadores, como pensadores de estas cosas, se nos exige hoy tener una posición clara sobre la información y sobre la información como Big Data, no la información simplemente como la que circula. ¿Por qué? Porque estamos frente a una novedad. Por primera vez en la historia de la humanidad, el instrumento de trabajo lo porta el trabajador, con una característica: es que cada que uso un aparato de estos, yo me convierto en la materia prima del aparato. Eso es lo que llaman la minería de la información. Tengo que tener posición, porque cuando yo comienzo ya a utilizar en la escuela el aparato me está haciendo todo el trabajo, me está recuperando la información, me la coloca en su sistema algorítmico. Algún día decía yo acá en un debate, cuando se presentó que con el ministro que era de TV Azteca aquí, que me invitaron a un debate todavía virtual, y decía alguien de la Secretaría de Educación, decía, no, en México, decía, no, es que Google nos regaló. Google no le ha regalado nada. Ustedes lo que le acaban de regalar a Google
es una base de datos en donde están 40 millones de mexicanos, que son los niños de las escuelas, los padres, las madres y los maestros, y ellos están capturando la información de ustedes. No sean tontos. Porque hoy yo soy el que alimento el aparato. Soy la materia prima. Esto replantea teoría del valor marxista, replantea un montón de cosas. Y entonces nosotros ahí tenemos que entrar a plantearnos qué vamos a hacer con el algoritmo. ¿Cómo vamos a enseñar a trabajar con algoritmos? Porque yo puedo terminar simplemente siendo un ferretero moderno, aprendiendo a cacharrear estas cosas y estos aparatos, pero sin manejar la inteligencia interna del aparato. Y ahí toda esta relación que tiene con algo que menciono de paso, pero un país tan rico en culturas como México, que trata de recuperar la ancestralidad, es necesario que recupere las tecnologías de base ancestral. Y esas tecnologías de base ancestral funcionan a través, ¿qué son las pirámides de Teotihuacán? Algunos dicen que son observatorios astronómicos y hay gente que viene del mundo de la física que dice que son observatorios astronómicos. Construidas 500 años antes de que el señor Galileo le diera por mirar las estrellas después de convertir el catalejo con que miraba los barcos que venían en Holanda y se pregunta si sirven para mirar las estrellas. Y aquí había otro sistema. Y se ha probado que en América existen una serie de observatorios astronómicos. Todas esas cosas las tenemos. Es que no basta darle lugar a los saberes ancestrales. Porque podemos construir también un mito sobre la tecnología y se nos olvida que la tecnología tiene historia. Que los griegos hace rato desarrollaron discusiones sobre la tecnología. Que nuestros pueblos tienen tecnología. Acaban de descubrir un investigador brasilero en Machu Picchu, que se han preguntado toda la vida Machu Picchu cómo hizo para que no se cayera estando en una zona de terremotos, y lo que acaba de descubrir es que Machu Picchu fue construido sobre la falla geológica. Entonces cuando viene el temblor, lo que hace en la falla es que se mueve y vuelve a su lugar. Y por eso no se ha caído. Lo acaba de descubrir un científico brasileño. Pero también la hidráulica de Machu Picchu, etcétera. Hay cantidad de cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad más grande con estas cosas de tecnología, que además que hacemos la crítica, tenemos que ir más allá. 3. Es necesario que pensemos el lenguaje digital. Porque es que los aparatos funcionan por la lógica del lenguaje en el que actúan. Y dice que hemos tenido 3 grandes lenguajes: el oral, el escrito y el digital, y que ahora este digital nos encontramos con nuevas narrativas, en donde una de ellas va a ser la imagen. Pero los que trabajan lo del lenguaje en lingüística dicen que lo que genera la conciencia es el lenguaje y no el aparato. Que solo que en el uso del aparato yo lo que hago es practicar formas del lenguaje en la narrativa que utilizo. ¿Ven? Ahí tenemos un mundo por descubrir y por pensar, en ese sentido que les decía de ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero también hijos e hijas de la aldea. Porque el mundo se sigue desarrollando. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte sobre el pensamiento computacional. Porque nos vienen dando unas puntadas donde nos dicen que el pensamiento computacional es el nuevo pensamiento, porque ahora vamos a pensar como las máquinas. Hay 5 tipos de conocimiento y de pensamiento en la conformación de la humanidad.
Yo desarrollo eso ahí en mi último texto, el que salió en el McLaren de Cuarta Revolución Industrial. Entonces, claro, el pensamiento computacional va a ser el pensamiento que está asociado a las máquinas. Y entonces, todo ese sector de Valle Silicon nos quiere decir que esa va a ser la manera como va a pensar la humanidad de ahora en adelante. Más, hay escuelas que están haciendo eso, con una cierta programación neurolingüística totalmente en la línea de Valle Silicon. Entonces, tenemos que entrar ahí y tenemos que entrar de alguna manera a esos procesos críticos. Y 5, tenemos que pensar la realidad virtual, porque es que la realidad virtual, me encantó lo de Peter, porque si lo revisamos luego con cuidado, lo que nos muestra, lo que nos comienza a mostrar esa realidad virtual es que esa realidad virtual está construyendo mundos, crea realidades, es una realidad, no es un mundo figurado. Y él va mostrando cómo se produce, cómo se va produciendo desde lo virtual, se va produciendo unos lenguajes que reorganizan los sistemas afectivos y los sistemas de volición y los sistemas cognitivos, y que cuando yo quedo entrampado en ellos, cuando menos me doy cuenta, yo termino como termina su reflexión diciendo: yo me doy cuenta que estoy de acuerdo con los racistas, que estoy de acuerdo con los que odian a los pobres, y yo no sé por qué. Pero claro, es la manera como me han construido en ese lenguaje digital toda una narrativa que organiza el mundo. Por ahí con Luis Bonilla andábamos pensando en escribir un libro sobre estas cosas que permitiera como trabajar. Entonces, digamos, ahí habría muchos puntos para seguir pensando, pero para mí lo importante en este momento es recuperar algo que decía Prudenciano y decir, bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos 40 años entre el proceso de la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial? Contado muy como anécdota, en Estados Unidos buscaron una comisión que ellos llamaron Comisión Especial de Educación. Esa comisión publicó un texto que se llama Una Nación en Riesgo. En una de sus apartes, lo iba a traer para citarlo, pero por allá está, no, está en el libro ese de Cuarta Revolución Industrial. Cito de memoria, dice la comisión, están comparando en esos momentos con Japón, que era el país que estaba tomando la delantera, y dice, si Japón, perdón, no dice Japón, dice, si este atraso que hemos tomado en educación nosotros se lo adjudicáramos a un país enemigo, ya le hubiéramos declarado la guerra. Y entonces dicen, es necesario cambiar la educación. Y entonces le entregan ese texto que se llama Una Nación en Riesgo, está publicado, lo pueden mirar. Le entregan ese texto de Una Nación en Riesgo, se lo entregan a la Comisión de la Calidad de la Educación de los Estados Unidos. Y esa Comisión de Calidad de los Estados Unidos lo que saca es que hay que cambiar la educación en el mundo. Y por eso yo no me gusta utilizar la palabra modelo. Creo que hay que salir de la idea de modelo, y en eso coincidimos bastante con Isabel. Porque lo que estamos es frente a nuevos procesos. Porque si estuviéramos frente al modelo, estaríamos casi en las discusiones de comienzos del siglo XX, cuando John Dewey atacaba a Ovid y Rabbit por el modelo que querían imponer de currículo de las escuelas de la Steel Company. Y entonces, ahí, ellos deciden que lo que necesita el mundo, lo que necesita el mundo es el STEM. STEM por el acrónimo de S, Ciencias Naturales,
T, tecnología, E, ingeniería, M, matemáticas y R, leer y escribir para eso. Que eso es lo importante. Que alguien que se quiere vivir en el mundo de hoy, lo único que necesita es eso. Y entonces le entregan la educación al Banco Mundial. El Banco Mundial estaba financiando desarrollo rural. Y estaba, más que desarrollo rural, estaba tratando de encontrar en los cambios ecológicos, perdón, en los cambios de ingeniería genética, estaba buscando la superación de la pobreza. Y es impresionante, en el 80 el Banco Mundial financia de esos programas el 46% de los recursos. En 10 años pasa a educación el 36%, porque le comienzan a hacer los préstamos a los países que quieran hacer los cambios en la educación que ellos manejan. Y se viene la ola de reformas educativas en el mundo. Esto no se puede perder de perspectiva. Entre 1986 y el 2006 se hicieron 193 nuevas leyes de educación en el mundo. La de ustedes es la de Peña Nieto, la del 92, 93, que se hace en el marco de los gobiernos que existían y en los países donde hubo masa crítica, más o menos se pudo enfrentar esa ley. Y allí, entonces, se organizan y a esa ley las competencias en el gobierno de Clinton. Y ese gobierno de Clinton y la gran asesora, ahí sí voy a buscar el libro, la gran asesora es Diana Ravitch. Es Diana Ravitch. Ella va a ser la asesora para el STEM, para la reforma educativa norteamericana, va a ser la asesora para las competencias. Yo alcancé a conocerla y discutir con ella en Brasil alguna vez. Ella ayuda a diseñar los estándares mundiales. Ella luego sale, deja planteado en Estados Unidos la ley Ningún Niño Dejado Atrás de Bush. Esa ley se vuelve referencia para las contrarreformas educativas en el mundo. El país donde se experimentó fue Colombia, porque teníamos una ley bastante progresista. Aquí los asesores colombianos vinieron porque fue la ley de Peña Nieto. Y esa ley se riega por el mundo como ley de contrarreforma educativa, en la cual el neoliberalismo entra a la escuela. Y eso es lo que hemos vivido en los últimos 20 años del siglo XX. El neoliberalismo trasladado a la escuela, el tipo de rectores que colocaron. Esto que ya vienen criticando ustedes, y no me voy a detener porque Isabel ha hecho una buena crítica de eso, y también Prudenciano. Pero, ¿qué es lo interesante? Que nos muestra ese camino. Yo inicio el segundo capítulo de este texto con una cita de Diana Ravitch, que en el año 2010, ella que fue una de las grandes arquitectas de esa ley, en el 2010 escribe un artículo en un diario de Chicago. Ella terminó esto, se fue a ayudar a hacer reformas educativas por el mundo, con el banco, y miren lo que escribe en el 2010. Lo escribe y luego saca un libro fundamentando eso. Escribe: los nuevos reformadores corporativos demostraron su precaria comprensión de la educación, construyendo falsas analogías entre la educación y el mundo empresarial. Ellos piensan que podríamos concertar la nueva educación aplicando los principios de los negocios, la organización, la administración, las leyes de la economía y el marketing, y con un buen sistema de recolección de datos que proporcione las informaciones necesarias para incentivar la fuerza de trabajo
directores, profesores y estudiantes, con recompensas y sanciones apropiadas. Como esos reformadores, yo escribí y hablé con convicción en los años 90 y comienzos del 2000 sobre lo que era necesario para reformar la educación pública, y muchas de mis ideas coincidían con las de ellos. Hoy, cita del 2010, observando los efectos concretos de esas políticas, cambié de opinión. Ahora considero que la calidad de la enseñanza que reciben los niños es más importante que los problemas de gestión, organización o evaluación de los establecimientos. Y es la arquitecta de la reforma educativa norteamericana que se le impuso al mundo. Pero, ¿qué pasó ahí? Para ir cerrando, ¿qué pasó ahí realmente que nos permita a nosotros entender por qué la discusión es tan grande con ellos? Porque lo que hicieron con el STEM, que lo siguen promoviendo, y hay que dar la discusión, los sectores progresistas norteamericanos, bueno, los coreanos le pusieron A, que es arte, la gente de la Universidad de Nueva York, encabezada por Martha Nussbaum, plantean que es necesario colocarle H y Humanity para poder plantear eso de otra manera. Pero ¿cuál es el problema de fondo y en el marco que debemos, desde mi perspectiva, entender esto para la discusión acá en México? Es que el capitalismo se ha constituido sobre tres homogenizaciones. Y ese va a ser el fundamento del capitalismo de la modernidad. Y esas homogenizaciones lo que hacen es construir verdades absolutas, y al construir esas verdades absolutas establecen una relación de verdad. Por eso cuando uno pelea con esos sectores conservadores hay que tener mucho cuidado con la descalificación, porque ellos lo que tienen es otra argumentación, y lo que hay que entrarles es a la argumentación para poder mostrarles. ¿Cuál es la primera homogenización? La biótica. Y esto es muy importante, porque tiene que ver, y por eso voy cerrando con esto, tiene que ver por donde comencé. La crítica siempre ha estado en el corazón de los proyectos de un mundo que se hace y que se construye. Y decía, fue el fundamento del paso del pensamiento teológico al pensamiento humanista. Y allí se produce esa homogenización de lo humano. Salimos de la tutela de Dios, pero ahora entramos a la tutela, gracias, ahora entramos a la tutela de lo humano. Salimos de la tutela de Dios y entramos a la tutela del antropocentrismo. ¿Y a quién controló el antropocentrismo? A la naturaleza. ¿Y cómo la controló? Porque va a objetivar desde la razón todo su control. Ahora, quien dirige el mundo es la razón, y eso va a tener que ver con el cognitivismo en el que estamos todavía en el modelo actual. Por eso, allí, ¿qué pasa? Se constituye un modelo de ciencia único. Esa discusión que tenemos con el positivismo no es solo un problema, es un problema muy de fondo. Fue el que libró la Escuela de Frankfurt en su famoso texto de Adorno de la disputa del positivismo en la sociología alemana. Y entonces, ¿qué pasa? Se establece una idea de ciencia única y se establece un método único del conocimiento. El método que todos conocemos como método científico. Y establece ese único método y establece un metarrelato en la sociedad. Primero, el metarrelato religioso. Somos los reyes de la creación. Y luego, el relato biológico.
Somos el animal superior en el desarrollo de las especies. Y entonces ya tenemos el primado, tenemos la bendición y tenemos la prueba biológica que además... Y entonces podemos decir, para no dejar eso ahí, que esa cuestión biótica la hemos venido enfrentando desde el sur, y por eso somos pensadores del sur. ¿Y cómo la hemos enfrentado? La hemos enfrentado con tres cosas. Una, hay buen vivir, vivir bien, en donde la naturaleza no está sometido a lo humano, en donde hay una unidad con la naturaleza. Dos, la integralidad de lo humano. Lo humano no se puede fragmentar. Lo humano no tiene eso que nos contaba bien ahora el compañero, cuántas células tiene el cerebro, cuántas tiene el cuerpo, y aquí lo que se dice no, es que aquí es la integralidad de lo humano. Y no solo eso, sino que también nosotros hemos desarrollado una visión desde las capacidades, que se ha venido colocando como una manera de entender para poder enfrentar lo biótico, porque lo biótico lleva 500 años, es la forma como se construyó la ciencia moderna, es el relato de la ciencia moderna, y nosotros en ese relato de la ciencia moderna estamos frente a un proceso y a una organización del mundo que nos lleva de otra manera. Por eso, esa primera, si ustedes ven, esa homogenización biótica se manifiesta en el STEM. ¿Qué es lo que hay que aprender? Ciencias naturales, tecnología para saber hacer, el acrónimo. Ingeniería, porque lo que necesita es saber hacer. Y M, matemáticas. Y aprenda a leer, pero para hacer esas cuatro cosas, usted no necesita más en la vida. ¿Ven? Entonces comienza si yo no entiendo que es que estamos frente a unas homogenizaciones que hay que enfrentar, que son estructurales del capitalismo, me queda muy difícil enfrentar. ¿Cuál es la segunda homogenización? La cultural. ¿Y en qué consiste la homogenización cultural? En donde nos dicen, aquí hay una forma como vamos a ir por el mundo y es necesario que ese mundo se organice porque vamos es a lo universal, no nos interesa lo particular, no nos interesa lo específico. Por eso la verdad representa lo universal y necesitamos verdades que sean capaces de representar lo universal. Y entonces aparece esa idea de progreso, que va a ser una idea sobre la que se construye la modernidad. Pero después va a aparecer en estos tiempos la idea de desarrollo. Y entonces se va a establecer un relato universal en donde el discurso euroamericano es el verdadero discurso. Y entonces vamos al eurocentrismo. El eurocentrismo es el reconocimiento de que hay un discurso único del mundo. Recuerden los mapas. O sea, ¿por qué cuando se llega a América los españoles consideran primero consideraban que estaban en la India, pero cuando comenzaron a ver que había alguien que tenía la fisonomía de ser humano, ellos consideraban que los podían matar? ¿Y por qué? Porque en el mapa original ellos no figuraban. Y el mapa original estaba montado sobre la idea religiosa del diluvio universal. Y solo sobrevivieron los hijos de Noé. Y se les repartieron a los hijos de Noé los 3 continentes. Y por eso la cartografía, la imagen de la figura, busquen los mapas de ese tiempo. Aparecía Europa más grande, Asia pequeño y África mucho más pequeño. ¿Y por qué? Porque
al hijo legítimo le tocó Europa. Entonces, y el más pequeño terminó siendo el más grande, porque aún en la representación gráfica se hace eso. Es decir, lo universal comienza a colocar, ojo a esto, una ética y una estética que es la de ellos como la forma predominante para andar en el mundo. Acuérdense, a Fray Bartolomé de las Casas le tocó en 1617 ir a decir: están matando seres humanos, y a defender en la corte de Sevilla de que estaban matando seres humanos. Ya no quedaban. El dato es impresionante. Se calcula que al llegar Colón existían en este continente entre 65 y 85 millones de originarios. Y en 1563 se calcula que comienza el esclavismo, la llegada de esclavos a América. Se calcula que no había sino 5 millones. Todos los otros habían muerto. Los compañeros originarios habían muerto por las pestes, por el encuentro con los españoles, por la esclavización que les habían pegado en las minas, por el tipo de trabajo que les obligaron a hacer, que rompían sus costumbres. Y por eso vino el esclavismo a América. Entonces, esta idea de que su ética, de que su estética es la privilegiada, ese es el eurocentrismo. Y en el sur hemos reaccionado. Y hemos reaccionado diciendo que aquí tenemos pensamiento propio, que tenemos múltiples cosmogonías. Y también a mí me gusta mucho, porque lo coloqué precisamente para decir que no es un problema de sociología, todo. La cita con la que yo inicio aquí el tercer capítulo, la cita de García Márquez del discurso en Estocolmo, cuando García Márquez dice, está hablando en Estocolmo: pero si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarlos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Está en el discurso de Estocolmo. Es decir, esta lucha ya contra el eurocentrismo es una lucha que ha tomado todos los caminos del continente y los caminos que nosotros mismos transitamos, y que estamos llenos de cosmogonías y que vivimos culturalmente megadiversos, y que en cuanto reivindiquemos eso vamos a poder encontrar. Pero ahora nos viene la tercera homogenización. Y esa tercera homogenización es la educativa. Ya está planteada. Solo hay que aprender STEM, el Banco Mundial se vuelve la gente, la OCDE se convierte a través de su evaluación en esos criterios, y entonces aparece claramente todos los asuntos que ya están planteados también en las reflexiones anteriores: la despedagogización, el apagón pedagógico, la sustitución por medio de la tecnología de la escuela. Quiero terminar diciéndoles, ahí está. Yo personalmente considero que no es posible enfrentar la homogenización educativa si no le entramos a la homogenización cultural y la homogenización biótica. Un día en Brasil,
que me invitaban a las escuelas, que estaba a las universidades. Lula fundó 192 universidades en el nordeste de Brasil. Estábamos en un seminario internacional de evaluación de esas universidades, y yo decía, chévere, entró el cuerpo de los afros a la universidad, pero yo espero que esta educación sea mucho más potente y que permita que entre también la cosmogonía, la epistemología de los afros a la universidad. Y quiero cerrar con una cita de un colombiano, Estanislao Zuleta, en este texto de Simón Rodríguez a Paulo Freire, que nos muestra bien el camino. Dice Estanislao Zuleta: combate en el sentido de que mientras más se busque la posibilidad de una relación humana de las gentes que se quiere educar, más estorba el sistema. Por el contrario, mientras más se oriente la educación a responder a las demandas impersonales del sistema, más se contribuye a su sostenimiento y a su perpetuación. Repito, la educación es un campo de combate. Los educadores tienen un espacio abierto allí, y es necesario que tomen plena conciencia de su importancia y de las posibilidades que ofrece. Y como afirmaba Simón Rodríguez, no den por imposible lo que no hayan puesto a prueba. El que no hace, nunca yerra. Más vale errar que dormir. Muchas gracias y perdón que le haga.